continuamos con más información aquí en N Noticias. Esta mañana de 6 a 9 nos acompañó la ministra de Salud, Midori de Javić, y ella informó que se vienen realizando una serie de campañas, sobre todo una campaña agresiva contra el dengue en la selva. No sé si tenemos algunas imágenes para ver cuál es el trabajo que está haciendo en la selva. Sin embargo, reconoció que aún no ha sido controlada la situación sobre el dengue en la selva. Y justamente en entrevista mencionó que apoyan a las direcciones regionales de salud para frenar esta enfermedad, ya que muestran deficiencias en sus programas de prevención y mitigación. Precisó que en Ucayali son 11 las víctimas mortales que ha dejado el dengue y que se han reportado 3.500 casos. De Javić señaló que están tomando las previsiones del caso también en Lima para evitar contagios, principalmente en las zonas más vulnerables como son Puente Piedra y San Juan del Lurigancho. De otro lado, la titular de Salud indicó que en esta semana se aprobaría en el Congreso el presupuesto del sector para el 2013 y que luego anunciaría las mejoras prometidas a los profesionales de la salud tras una huelga de más de un mes. La ministra entonces señaló que se realiza una campaña agresiva para frenar el dengue en la selva del país. Vamos a escuchar a continuación parte de esta entrevista. El factor que todavía es un reto es culminar la fumigación para que no haya más contagios, y en eso estamos acelerando para que ya comenzar a ver el declive del brote, ¿no? En la reunión de ayer, en la visita con el Premier y con la ministra Jara, nos reunimos con las autoridades de la región, en el COER, que es el centro de operaciones. Nos decían que tenían algunos indicios, nosotros los comprobamos de que ya estamos comenzando a doblegar el brote, pero todavía no está controlado. Necesitamos acelerar la fumigación. También insistir mucho en lo de base, lo que es prevención, los mensajes a la población. Bueno, en Pucallpa, como ustedes saben, tenemos un brote que comenzó la primera semana de octubre. En este momento tenemos 3.500 casos enfermos de dengue, que sucesivamente en estas semanas hemos lamentado muchísimo el fallecimiento de 11 personas. El problema que estamos teniendo, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, es un rebrote generalizado de dengue, un serotipo bastante agresivo, que es el dengue 2, y lo que estamos reforzando venimos reforzando como Ministerio de Salud en Pucallpa es el control vectorial en este momento, es decir, a través de la fumigación de las 60.000 casos. Todo el año 21.000 casos. No es poco, ¿eh? No es poco, entonces no es un fenómeno que aparece solo en estas últimas semanas, hemos venido registrando casos todo el año. El año pasado Lima tuvo también dengue y nos estamos preparando. Yo he tenido una reunión particularmente con la mancomunidad de alcaldes del Cono Norte. Ellos ya están liderando sus acciones en la comunidad. Todavía no hemos tomado la decisión de fumigar. Eso tendremos que monitorearlo cercanamente, pero sí estamos mirando Lima muy cercanamente. ¿Qué hospitales, por ejemplo? Y precisamente vamos a hablar sobre estos temas tocados por la ministra de Salud, Midori de Javić, y otros que tienen que ver con el sector salud, por supuesto, y lo vamos a hacer con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, y que ahora es presidente del Consejo Directivo de CISOL. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. El tema del dengue, uno de los temas principales, la principal preocupación por estos días, en todo caso, del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha sucedido a su entender? ¿Un rebrote por un tema de descuido, por una falta de gestión en el sector salud en Pucallpa? A ver, como ha dicho la ministra, el dengue ha rebrotado en toda América Latina y en varias partes del mundo. Están apareciendo virus con una capacidad de ataque demasiado fuerte. La variedad que hay ahora en Pucallpa apareció recién por primera vez en el Perú el año pasado por Iquitos. Entró de Brasil. No había antes en el Perú esta variedad que se llama asiático-americana, que es muy agresiva, porque antes conocíamos el dengue clásico en la forma clínica que se presentaba, bastante benigno, y el dengue hemorrágico, que es severo. Y aquí el sistema de salud y los profesionales estábamos preparados para enfrentar eso. Pero esta variedad, que es la denominada asiático-americana, es muy agresiva, pero no produce hemorragia, entonces es
agresiva de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo de otra manera? Produce, por ejemplo, insuficiencia de los riñones, produce que cavidades como el abdomen o la pleura se llene de líquido porque produce un mecanismo bioquímico que trasvasa líquidos hacia cavidades internas que al inicio no se detectan, pero de repente produce un shock que puede ser mortal. Esa variedad entró por primera vez, como digo, el año pasado a Perú, y ahora hay una capacidad de respuesta de reconocerlo más o menos rápidamente, pero el cómo llega es bajo las mismas modalidades anteriores, porque es un virus que es transmitido por un zancudo, que es el Aedes aegypti, y que tiene el comportamiento que ya conocemos. Se cría en el agua, no en el agua sucia, como es el anófeles de la malaria, sino en el agua limpia, en los tanques de las aguas, de las casas, en los floreros, y es más urbano. Por lo tanto, la prevención fundamental es limpiar los recipientes, los tanques de agua, evitar que ahí el zancudo ponga sus larvas y se desarrolle. Es decir, que sería un poco injusto decir que se ha descuidado, se ha desprevenido. Mire, hay indicadores muy claros, y eso es algo que yo no tengo la información de cómo sucedió en Pucallpa. Normalmente el sistema de salud, tanto el ministerio como los gobiernos regionales, lo que hacen es visitar casas, las casas de la población, y ver en qué porcentaje de casas se encuentra huevos o larvas del zancudo. Cuando es más de un 2% de las casas, ya empieza a señalar alarma. Si es 4 o 5% más. En otros brotes hemos encontrado que había 18 o 20%, y no se había detectado a tiempo. Ahí puede haber un descuido, pero no sé en el caso de Pucallpa. Son 3.500 casos. Sí, probablemente ya había este indicador en las semanas o meses anteriores y por alguna razón no se actuó. Eso es algo que el ministerio determinará. Sin embargo, ahora que ya está el brote con estos 3.500 casos y el lamentable número de decesos, que son 11, lo que hay que hacer es la limpieza de los tanques para evitar las larvas, pero eliminar la forma adulta del zancudo, porque es el zancudo el que pica al enfermo, absorbe la sangre contaminada y pica al sano y contagia, ¿no? ¿Cuál podrían ser las campañas? La ministra ha mencionado que se va a generar toda una campaña, sobre todo porque se vienen los meses más calurosos, sí, y eso podría empeorar la situación. Ahí la alarma es nacional, no solo Pucallpa, y se hace bien por supuesto, priorizar Pucallpa, pero es muy fácil que estos zancudos contaminados o los pacientes que tienen el virus puedan viajar. Se viaja en menos de una hora de Pucallpa para acá, ¿no es cierto? Pero el contagio es por el zancudo. Pero claro, no es de persona a persona. Exactamente, pero ¿qué sucede? En Lima ya está el zancudo. Ajá. O sea, hay como 18 distritos, acá se ha detectado ya zancudos. A eso se refería la ministra, que aquí se está coordinando en el cono norte y en otros conos, limpiando los recipientes de agua para evitar justamente que se reproduzca el zancudo. La ventaja que tenemos todavía en Lima es que el zancudo no está contaminado con el virus. Claro. Entonces nos pica, y nos pica es como cualquier zancudo, claro, ¿no es cierto? Pero si por casualidad viene un paciente que tiene la enfermedad y los zancudos limeños, digamos así, lo pican, inmediatamente van a reproducir o pueden reproducir epidemias. Ya ha pasado hasta en 2 oportunidades acá en Lima en años anteriores y se controló a tiempo. Entonces, la forma de prevenir, en el caso de Lima, es eliminando los zancudos en la forma de larvas que se están criando en las casas. Esperemos y eso es lo que haya personal adecuado, en todo caso, para que sí, yo creo, y la coordinación que se está haciendo justamente con las municipalidades y con la comunidad es el camino para prevenir esta situación, ¿no? Sí, bueno, señor Ugarte, nosotros queríamos comentar con usted una encuesta a nivel nacional que ha salido, ¿no? Nacional urbana sobre la salud pública, donde la mayoría de personas encuestadas percibe que los médicos trabajan pocas horas, ¿no es cierto? El 67% señala que el
principal problema del sistema son los tiempos de espera. Pero justamente tenemos el cuadro que vamos a compartir con usted, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles considera que son los problemas de la atención en la salud pública en el Perú? Y el 67% dice que los tiempos de espera muy largos para ser atendidos. Insuficiente número de medicinas, 39%, mal estado de los hospitales y postas médicas, 37%, maltrato de los médicos a los pacientes, 35%, mala calidad de equipamiento médico. En fin, podemos ir hablando de cada uno, ¿no? Sí, claro, cómo no. Los tiempos de espera. A ver, los tiempos de espera pueden deberse, o sea, excesivo tiempo de espera pueden deberse a dos razones. Una, que es un problema que se viene mostrando ya desde hace algunos años, la demanda es excesiva para la oferta de servicios que hay. No solo en el caso de los servicios públicos, ¿no? O de la seguridad social, o de las sanidades, también del sector privado. Hoy están casi saturados. En la medida que ha mejorado la condición económica de la población, lo que antes la gente no consultaba, ahora consulta. Y lo otro es que ha crecido el aseguramiento. Hay más asegurados del CIS, hay más asegurados de la seguridad social, hay más asegurados privados que van a los servicios. Entonces, una cosa objetiva es que la demanda hoy es más grande que la oferta. Falta personal. Falta personal, falta recursos. Y eso hay que resolverlo. La solución no es inmediata, digamos, progresiva. Se está caminando en ese sentido, pero va a haber un tiempo en el cual hay que hacer otro tipo de ajustes que tiene que ver más con la organización. Mientras se logra generar una mejor oferta. Y en la organización creo que hay que usar mejor los recursos humanos, los recursos físicos. Es sabido que los hospitales en general del sector público atienden básicamente 6 o 12 horas y el resto de las horas no se usan. Que igual los recursos humanos se usan por determinados tiempos, de acuerdo a la regulación y a las normas que existen. Y así se van a la huelga también. Sí, pero sin embargo, los mismos médicos o enfermeras no es que estén en contra de seguir trabajando, porque trabajan en otros horarios. Por ejemplo, en los hospitales de la Solidaridad, CISOL, de la municipalidad, la mayoría del personal que trabaja son médicos, enfermeras, técnicos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Claro, pero la gran diferencia es el incentivo. Exactamente. Entonces, ese sí es un tema clave. ¿Por qué los profesionales no tienen el mismo reparo, digamos, a trabajar en otros horarios? Porque tienen el incentivo económico de que van a ganar mejor. Yo creo que ese es un elemento que debería ser incorporado, y entiendo que la propuesta que se está haciendo de una nueva escala remunerativa en salud incluye eso, ¿no es cierto? A quien rinde más se le remunera mejor y por lo tanto hay un incentivo. Esto no existía hasta el momento en el sector público porque hay una serie de normas que lo impedían, etcétera. O sea, no porque no se considere que es positivo, todo el mundo lo considera que es positivo, pero la propia normativa lo impide. El hacer una nueva ley que permita eso va a ser sin duda un aporte. Actualmente, por ejemplo, en los hospitales de Solidaridad, donde trabajan, como digo, la mayoría son personal del sector público u otros establecimientos, ellos ganan de acuerdo a la atención de los pacientes. Entonces, tienen ese incentivo y eso les permite además complementar de manera muy importante los ingresos que tienen en los otros establecimientos. ¿La seguridad social debería ser así? Yo creo también que hay ya algunas experiencias en este sentido y otra forma de un uso más racional de los recursos humanos que hoy existen mientras se pueda ampliar, porque también hay limitación de recursos humanos, sobre todo de especialistas, es complementarse, ¿no? Hay zonas en las cuales el Ministerio de Salud tiene determinados profesionales y la Seguridad Social no lo tiene. O al revés. ¿Podría ser una fusión entonces entre el MINSA y el Salud? No tanto fusionar instituciones, pero sí que unos puedan trabajar en otros horarios en el otro establecimiento. Eso estaba impedido por una norma que dice que no puede haber doble percepción. Ya felizmente se ha dado una norma que lo permite, entonces eso va a facultar
a que, por ejemplo, salas de cirugía que no se usaban porque no había anestesiólogo teniendo cirujanos, el anestesiólogo del ministerio pueda trabajar o viceversa. Como ¿no? que compartir los recursos humanos. Exactamente. Así, ¿no es cierto? Otro de los puntos es la insuficiencia del número de medicamentos. El otro día conversábamos con Virginia Bafío y mencionó que efectivamente hay un gran porcentaje de desabastecimiento de medicinas. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay que continuar con una estrategia que ha mostrado crecimiento en los últimos años, pero que todavía es insuficiente. El sector público debe comprar más, obviamente, ¿no? Y esto se ha venido produciendo a través de las compras corporativas, porque tanto el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales ahora compran en conjunto. Y eso ha permitido comprar más y más barato. Yo le pongo un ejemplo. El sector, el mercado del fármaco en el país el año 2008 era más o menos $1.000 millones. El 2009 ha sido 1.250, creció 25% en un año. El 2010 ha sido 1.400, el 2011 ha sido 1.500 millones. Está creciendo. Pero no solo está creciendo en general el mercado farmacéutico en el Perú, sino que el sector público, que es el que abastece al Ministerio de Salud o de Salud, era antes el 15-20% de ese mercado, hoy es el 60% de ese mercado en unidades de venta. Entonces hay un esfuerzo importante del sector público, pero creo que todavía insuficiente. Y por eso hay todavía estas estrecheces que son evidentes. Pero creo que la solución es seguir invirtiendo no solo en recursos humanos, no solo en infraestructura, sino también en insumos estratégicos, como son los medicamentos, las vacunas. Felizmente, hoy el país tiene más recursos, y eso se muestra en que hay un mayor financiamiento público al sector salud. Ahora, uno de los temas que preocupa es, hemos hablado sobre el tema, la comparación, por ejemplo, del sistema de CISOL con el sector de salud pública, y ya hablamos de los incentivos, ¿no es cierto? Sí. Pero eso nos lleva también al maltrato a los pacientes, ¿no es cierto? Bueno. No es muy justo que porque gana más o no sea justificación para maltratar al paciente, ¿no es obviamente, cierto? Obviamente, no, ese es un tema diferente. Ese es un problema de, digamos, humanidad. Para con la persona que viene por alguna consulta y que exige que el médico, la enfermera, quienes estemos ahí en ese trabajo... El paciente no sabe dónde quejarse sobre eso, ¿no? Bueno, pero tiene derechos clarísimos. Hay defensoría del paciente, del asegurado, a donde puede quejarse, o en el caso de los hospitales de la solidaridad, si eso se produce, directamente con el director o con nosotros. Hay derechos de los usuarios que tienen que ser respetados, y el primero de los derechos es el buen trato, es decir, la atención oportuna y el buen trato, y yo creo que eso tenemos que defender todos, ¿no? Señor Ugarte, quiero aprovechar para preguntarle sobre el tema de la revocatoria, sobre todo porque hoy día lo he visto trabajando, cierto, mano a mano con la alcaldesa de Lima. Se viene el proceso de revocatoria, y eso en qué medida podría generar crisis, digamos, en el trabajo que se lleva en CISOL, ¿no? Mire, yo estoy convencido que si bien las encuestas muestran un alto porcentaje de personas que se inclinan por la revocatoria, en las próximas semanas se va a mostrar una tendencia a la inversa, porque creo que lo que está pasando es que todavía un sector de la población está con una idea anterior, una figura de que no se hacía nada en la municipalidad, y no es cierto. Se están haciendo muchísimas cosas. En el caso de salud estamos mejorando mucho más los hospitales de la solidaridad, que ha sido una buena cosa de la gestión anterior, y ahora lo estamos mejorando. Vamos a abrir servicios de emergencia, estamos modernizando el equipamiento, etcétera. Pero en la propia municipalidad hay proyectos que recién se van a empezar a mostrar, como por ejemplo este nuevo proyecto de la vía por debajo del río Rímac, que va a permitir facilitar el transporte. Hay proyectos muy importantes como el de la reforma del transporte en general, o el mercado mayorista. Ahora recién la gente está viendo el mercado mayorista, lo positivo que es haberse hecho la transferencia a Santa Anita, y sobre todo con precios más baratos. Es decir, había una situación antes inaceptable, cara y mala para la población. Pero está difícil, 65% de la población votaría por la revocatoria. Eso es hoy, yo estoy convencido de que eso va a variar, porque creo que la población
reconoce la buena gestión y creo que se va a mostrar que la alcaldesa Susana Villarán está haciendo una buena gestión y yo creo que no va a pasar la revocatoria. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Ugarte, por haber venido a N Noticias a hablar sobre temas de salud y de pasadito sobre temas de coyuntura, por supuesto, aprovechando, ¿no?, su trabajo ahí también junto a la alcaldesa. Conversamos con Óscar Ugarte, ex ministro de Salud y ahora presidente del Consejo Directivo de CISOL. Hacemos una pausa, volvemos.